Gracias por tener esa deferencia con nosotros y estar en nuestros micrófonos para darnos cuenta de lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional y el trabajo que está haciendo justamente también su tienda política, Salvador Quispe, de la bancada de Pachacutic. Salvador, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, qué gusto, gracias por la invitación. Saludos para todos ustedes. Gusto saludarlo. Alberto, por favor, arranquemos. Claro, ¿cómo le va, asambleísta Salvador Quispe Lozano? Antes de entrar, porque un gusto enorme. Oiga, antes de hablar de este proyecto que se está impulsando, ¿no?, de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, quería consultarle, porque ayer justamente a nivel de la Asamblea se votaba el tema del CIADI, ¿no? Aún después de que había un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Quería que me resuma un poquito, a ver, ¿cuál es la posición de Pachacutic? Porque yo entiendo que, al igual que en otras organizaciones políticas, en el caso de ayer, pues fueron votos de la bancada de UNES y del bloque parlamentario de Pachacutic los que aprobaron esta resolución. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las consideraciones que ustedes han tenido, las preocupaciones que motiva este tema del CIADI? Buenos días nuevamente. Sí, muchas gracias, buenos días. Bueno, lo del CIADI hay varias preocupaciones, ¿no? Por un lado, la experiencia que el Ecuador ha tenido con el CIADI en los años anteriores, aunque algunos tratan de sostener de que no es un problema del CIADI, es un problema del Ecuador. El problema es que, independientemente de dónde sea el problema, esos problemas continúan. Ahora mismo ya se anuncia que se viene un proceso de privatizaciones, o no le gusta al gobierno hablar de privatizaciones, hablan de concesiones. Pero en todo caso es lo mismo, es entregar las empresas públicas a manos privadas, o por 20 años o por cuántos años, ya lo veremos. Y la gran pregunta es, ¿cómo van a ir esos contratos? Pero y si mañana viene un nuevo gobierno y ve que esos contratos están mal hechos, como hoy, por ejemplo, ya quisiéramos revisar esos contratos de la venta anticipada del petróleo a China, un perjuicio enorme que le hicieron al Ecuador al vender sin ninguna base legal anticipadamente el petróleo. Si queremos revisar, pregunto, ¿nos van a poner contra alguno de estos tribunales de arbitraje internacional y le van a sacar al Ecuador las enormes indemnizaciones que hemos visto en el pasado? Hemos pagado más de 2.300 millones de dólares de indemnizaciones solamente por los laudos arbitrales firmados por el CIADI, sin contar los otros laudos de las otras, como el caso del Tribunal de la Haya, por ejemplo. Entonces, esos problemas no se han logrado superar y nosotros tenemos mucho de que eso se vuelva a repetir nuevamente, por un lado. Por otro lado, llegar a un compromiso de esta naturaleza que compromete recursos económicos. La Constitución señala claramente en su artículo 419, numeral 5, si se trata de compromisos internacionales que afecten la economía nacional, tiene que ser conocido y aprobado por la Asamblea Nacional. El artículo 422 también vuelve a señalar, si se trata de estos compromisos donde se afecta la soberanía nacional, tiene que ser conocido y aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se respeta la Constitución? Este es el pronunciamiento que hemos hecho. Simplemente se quedan pidiendo un criterio a la Corte Constitucional y lamentablemente vemos que no toda la Corte, de los 9, 7 firman a favor de que debería aprobarse solamente con un pronunciamiento de la Corte Constitucional, 2 votos salvados. Esto da cuenta de que no todos están de acuerdo y que no es tan cierto, entonces que solamente la Corte Constitucional tiene la atribución para ratificar en esta adhesión al CIADI. Estas son, entre otras, las preocupaciones que tenemos. Ya, perfecto. Y en todo caso, ¿cuál es el paso siguiente? Porque ayer lo que llamaba la atención era el hecho de que justamente se podría entender como que si había emanado la Corte Constitucional un pronunciamiento, prácticamente es como que la Asamblea le está haciendo
una observación en materia constitucional al máximo organismo constitucional. Entonces, esa parte es la que generaba un tanto de suspicacia o muchas personas no lo entendían, asambleísta Quispe. La Corte Constitucional tiene la obligación de dar sus pronunciamientos, sus sentencias, apegado estrictamente a la Constitución. Si no lo hace, las cosas se quedan visibles, alguien tendrá que reclamar. La Asamblea Nacional tiene la obligación de pronunciarse si estamos viendo que se está vulnerando la Constitución. Y eso significa vulnerar la democracia ecuatoriana y respetar al Estado, al pueblo ecuatoriano. Alguien tiene que decir algo. Nosotros lo hacemos. ¿Quién sabe mañana pasado alguien más lo va a hacer? ¿Quién sabe el pueblo ecuatoriano? Porque esto no es que se queda, se firma un CIADI y no ha pasado nada y pasarán 20 años y no pasa nada. Si así fuera, no hay problema. El problema es que, insisto, se anuncia con bombos y platillos la firma de un tratado de libre comercio, por ejemplo. Se anuncia con bombos y platillos la firma o la adhesión a la Alianza del Pacífico y sobre todo las privatizaciones de las refinerías, de los campos petroleros, del CNT, del Banco del Pacífico. Se anuncia las ventas de estas empresas. Entonces, aquí lo que están tratando, y eso es lo que tiene que saber el pueblo ecuatoriano, lo que están tratando es de curarse en sano. Si mañana privatizan, por ejemplo, las empresas eléctricas, entregan por no sé cuántos años a una empresa, cualquiera que sea, y si luego se quiere corregir algún error que se cometa, entonces esa empresa concesionaria nos pondrá contra el CIADI, ¿sí? Entonces, o corregimos o pagamos una indemnización. Este es el problema en el que nos quieren someter desde ya, y es obligación de la Asamblea Nacional. Para eso estamos. Aunque se diga que no se hace nada, lo que sea, me gustaría hablar también sobre las leyes que hemos aprobado. Pero algunos tratan de decir que la Asamblea no hace nada y que solamente pasamos en exhortos. La Asamblea Nacional es el Parlamento y el Parlamento es eso. Si no se ha comprendido la naturaleza de esta institución que es la voz del pueblo ecuatoriano, entonces lamentamos mucho. Pero en el Parlamento vamos para eso. Y entre otras cosas, a decirle, tanto al gobierno nacional, así como avisarle, advertirle al pueblo ecuatoriano a qué es lo que nos están encaminando, en qué camino nos están poniendo. Mañana vamos a tener problemas y los ecuatorianos vamos a tener que pagar ya, como hemos pagado en las ocasiones anteriores, más de 2.300 millones de dólares solo por los laudos arbitrales firmados por el CIADI. Ese dinero que debería estar al servicio de poner el agua, por ejemplo, para las localidades alrededor de Monte Sinaí, que hasta ahora tienen que andar comprando agua de los tanqueros. ¿Por qué no se ponen esos servicios a la gente? Y más bien nos sometemos a estos tribunales arbitrales y mañana tenemos que estar pagando miles de millones de dólares. Esto es lo que queremos evitarle al pueblo ecuatoriano, pero ya vemos al gobierno cómo quiere arreglar la plataforma política y jurídica para que vengan las empresas hacia las privatizaciones y luego vamos a tener estos problemas. Perfecto. Evacuado ese tema, vamos al que tiene que ver con esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Básicamente leía algunas líneas argumentales, ¿no? Se indica que se busca fortalecer la participación de la comunidad universitaria en función de las necesidades del país. ¿Cómo están enfocando este tema, asambleísta Salvador Quispe? Nosotros hemos elaborado un proyecto de ley para la educación superior con la participación de los académicos, de los gremios, de los docentes universitarios, de los estudiantes, tanto bachiller a nivel del bachillerato, la FESE a nivel universitario, los estudiantes, y con eso tenemos un proyecto de ley que ya lo hemos presentado y que, por cierto, mi estimado Alberto, aprovecho para invitar este sábado. Vamos a hacer una concentración de algunas organizaciones sociales, de la gente que tenga interés,
vamos a reunirnos allá en Isidro Ayora. Acá en la provincia del Guayas. En la provincia del Guayas. Ok. Sí. Ahí, al frente del mercado municipal, hay un local de eventos, no recuerdo este rato su nombre, pero ahí en la avenida Simón Bolívar, frente al mercado municipal de Isidro Ayora. Y ahí vamos a socializar 4 proyectos de ley. El uno tiene que ver con la LOES, la educación superior, el otro tiene que ver con la agricultura y la soberanía alimentaria, un tercero tiene que ver con el Código del Trabajo, los derechos laborales, y un cuarto tiene que ver con este propósito de bajar las tasas de interés. En el caso de la LOES, tiene algunos propósitos. La crisis que vive la Universidad Ecuatoriana no solamente es hacia adentro, la parte académica, todo este pensum de estudios, el nombramiento de las autoridades para lo que se pide respecto a las autonomías. Esto es una parte de la crisis. La otra parte de la crisis que vemos nosotros es que la Universidad Ecuatoriana no está ayudando como sí podría hacerlo para el desarrollo productivo de los campos del Ecuador. Y entonces por eso vemos ahí como un divorcio. La universidad avanza por su lado, hay muchas universidades en la categoría A, en buena hora, pero se queda en lo teórico, la investigación que se está haciendo en buena hora, pero esa investigación muchas veces se queda solamente en el archivo, con unos empastados bien bonitos, pero no pasa de eso. Y no puede ser. La investigación que está haciendo la Universidad Ecuatoriana tiene que ofrecer finalmente un producto que le sirva a la gente alrededor del territorio nacional. Entonces he puesto como ejemplo, por un lado la universidad sigue haciendo investigación en los temas de agronomía, por ejemplo, y por otro lado los ecuatorianos se sigue comprando la semilla del arroz en el Perú. ¿Por qué no avanzamos la investigación que hace la Universidad Ecuatoriana hasta ofrecerle a los agricultores una semilla de calidad, una semilla que sea más productiva, una semilla que sea más fuerte frente a las enfermedades que atacan hoy en día a las plantaciones del arroz? Entonces, creo que ahí falta algo y eso es lo que queremos darle para que la universidad cumpla ese rol. Y por otro lado también, por ejemplo, el otro objetivo que estamos buscando para que la universidad ayude a seguir fortaleciendo esa unidad de la diversidad. Primero, a reconocer toda esa diversidad social, cultural, política existente en el Ecuador, a poner al más alto nivel esa riqueza, ese patrimonio cultural, y luego también desde esa diversidad a construir la unidad nacional. Estas cosas es lo que todavía no hemos visto en nuestra Universidad Ecuatoriana y es lo que quisiéramos que la universidad nos ayude, entre otras cosas. Eso es lo que proponemos en este proyecto que lo hemos elaborado y que el sábado vamos a socializar y que de todas maneras vamos a seguir recibiendo los aportes de cualquier sector que tenga algún interés y que nos ayude para mejorar el proyecto. Es bueno escuchar esto, ¿no? Buscar estos mecanismos que permitan fortalecer la unidad nacional. Y aprovecho, ¿no? Porque nos había acercado una información el asambleísta Salvador Quispe Lozano, en el sentido que, de acuerdo a un estudio del Consejo de Educación Superior, con cifras que están proyectadas a este año, 2021, solamente el 28% de esta población accede a las universidades y escuelas politécnicas y el 9% a los institutos superiores, lo que significa que casi las 2/3 partes de jóvenes en edad de ingresar a una carrera no pueden cumplir con este derecho constitucional y con esta legítima aspiración de superación personal. Algo que lo considero también elemental, ¿no? Porque es cierto, este divorcio no solamente no es con la academia, con la universidad. Parece que cada quien aquí tiene su propia isla, Salvador, ¿no? En lo que tiene que ver con el sentido de poder tener un objetivo común. Me refiero a todos los estamentos de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, básicamente, desde Pachacutic y en lo personal, usted que ha estado también en la función pública, ¿qué recomendación le haría
y precisamente en esta intencionalidad nos está diciendo que el sábado está acá en Isidro Ayora, en la provincia del Guayas, en esta sociabilización. Básicamente, ¿qué recomendación para que precisamente busquemos horizontes más claros en los cuales la mayoría de los ecuatorianos podamos pues coincidir en el propósito pues de ir hacia ese objetivo, Salvador? Siempre es bueno consultar a la ciudadanía. Nosotros estamos haciendo ese ejercicio hasta donde se pueda de consultar. Primero, decirles, a ver, es lo que vamos a hacer el sábado, por ejemplo, ¿no? Aquí está un proyecto que hemos trabajado, ¿sí? Les contamos lo que tiene el proyecto y luego entonces ayúdenos con las recomendaciones, las sugerencias, los aportes, cada sector. En el caso del sábado van a haber 4 grupos de trabajo, un grupo para cada ley. Entonces, cada grupo nos ayuda y a partir de eso también vamos a entregar los proyectos de ley y abrimos un periodo no muy largo, porque también necesitamos avanzar, pero yo creo que mínimamente de unos 30 días, para que los sectores que quieran aportar sobre estas leyes y no tienen el tiempo el sábado, lo que sea, y entonces quieren hacerlo con más calma en los siguientes días, abriremos un espacio de tiempo para que aquellos que quieran aportar, ya sea en la una o en la otra ley, puedan hacerlo. Y ya luego avanzarán los proyectos, el trámite pertinente al interior de la Asamblea Nacional. Las consultas son elementales, no solamente en la Asamblea, esto deberíamos hacer en una alcaldía, en una prefectura, el mismo gobierno nacional, los ministerios, las universidades, ahora que estamos topando el tema del rol de la universidad, la Asamblea Nacional con mayor razón. Si ahí es donde se aprueban las leyes, y esas leyes mañana tienen que ver con la vida de la gente, en bien o en lo que sea, tiene que ser consultado de alguna manera, y eso es lo que vamos a seguir haciendo en el caso de la actual Asamblea Nacional. Perfecto, asambleísta, un fuerte abrazo desde Guayaquil, gracias con el afecto no solamente, de siempre. Si me permite, Alberto, sí. El día domingo, la Federación Nacional de los Periodistas, es decir, ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a su sesión solemne, donde se hicieron algunos reconocimientos. Primero quiero agradecer por ese reconocimiento que se me hizo a mi persona, y luego estoy también planificando un encuentro con ustedes, con los trabajadores de la comunicación. Qué bueno. Para escuchar su criterio en torno al proyecto de ley de comunicación enviado desde el Ejecutivo. Ahí escucho algunas cosas positivas, escucho que hay preocupaciones, entonces ya vamos a poner fecha pronto, coordinando con los dirigentes de la FENAPE, para que nos juntemos y poder escuchar sus recomendaciones en torno también a ese proyecto de ley que tiene que ver con la comunicación ecuatoriana. Perfecto. Eso quería complementar, Alberto. Muchas gracias. Aspiro a verlo el domingo entonces por acá, porque está por Guayaquil. Un fuerte abrazo. El sábado. El sábado. Luego de venir de Isidro Ayora se cruza para acá. Correcto, con gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Salvador. Que tenga excelente día. Igualmente.